Si viste el video anterior, ya sabes que la niebla mental no siempre se debe únicamente a las hormonas. Bienvenido a la segunda parte de 4, sobre menopausia y olvido. Cuando una paciente en la consulta me dice, siento como si estuviera perdiendo la memoria o la concentración, no solo vamos a revisar sus estrógenos, también analizamos si hay algún otro problema u otras causas, como alteraciones en el sueño como el insomnio, sofocos nocturnos, si presenta ansiedad, estrés crónico, alteración de hormonas tiroideas, déficit de alguna vitamina como la vitamina B12 o si presenta resistencia a la insulina. Porque un cerebro que duerme mal no puede rendir bien. Y una mujer que lleva meses despertándose por los sofocos tampoco. Y muchas veces cuando corregimos estos factores, la claridad mental mejora notablemente. Pero entonces surge una pregunta muy importante. ¿Y qué ocurre exactamente dentro del cerebro cuando disminuyen los estrógenos? Y no te pierdas la tercera parte de 4, porque voy a explicarte por qué empiezas a olvidar las palabras.